En cuanto a lo vegetariano, bueno, probablemente tenía un carácter ideológico. Vale. O sea, no fue por... Bueno, seguramente no le gustaba la carne porque también por lo que sabemos de su juventud no era un habitual consumidor de carne, pero sí ocasionalmente. O sea, no le gustaba, pero había una convicción ideológica detrás. Vale. La carne produce testosterona, carnes rojas. Y Hitler no quería tener altos niveles de testosterona, porque la testosterona conducía a la actividad sexual y él rechazaba la actividad sexual. No sé si vamos a tener tiempo de hablar del sexo en esta cuestión. Hay tiempo, pero bueno, pues lo dejo ahí ya introducido, lo dejo ya ahí vale. dicho. Luego comentaremos el apartado sexual. Él no quería, por esa razón, había una convicción ideológica detrás, y esto se sabe y consta, ¿no? Porque él leía los textos de los pangermanistas y estos, o una parte de estos, insistían bastante en la cuestión de la carne. Vale. Al respecto. Y en cambio, pues Stalin era gran bebedor, como su padre, que lo había sido. Lo heredó. Era gran bebedor, sí. De hecho, el médico le tuvo que imponer, entre comillas, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946, le impuso una dieta de bajo consumo de alcohol y a partir del 49 se lo prohibió, también entre comillas, porque cualquiera le prohibía algo a Stalin, pero en fin, le aconsejó vivamente que dejara de beber y a partir de entonces Stalin hacía que bebía vodka, pero era agua. Bueno, y esto desempeñó una cierta función en sus relaciones con la cúpula del partido y del ejército. Pero bueno, por tanto, en ese sentido no se parecía en nada a Hitler. Y en cuanto a los animales, que decías, bueno, Stalin, por empezar por lo más fácil, Stalin no tenía un gran amor que se sepa por los animales. Tuvo una ardilla que le regalaron, se la regaló Khrushchev, si no recuerdo mal, y la tuvo por ahí triscando por los árboles de su dacha, en las afueras de Moscú. Le regalaron también un osedno, pero el osedno creció naturalmente, se convirtió en oso y lo acabó donando al zoológico de Moscú. Tampoco le prestó mucha atención al oso porque parece ser que después de que se lo regalaran, como 2 años después, se acordó un día del oso y dijo, madre mía, el oso, ¿qué será de él? ¿Dónde estará? Y entonces fue a verlo y se encontró con que el oso estaba en sus dependencias allí, como digo, en las afueras de Moscú y había crecido ya hasta convertirse en un pedazo de oso y fue cuando lo entregó ahí al... Qué bueno. Al zoo. Y luego tuvo un perro, pero vamos, tampoco le prestó demasiada atención, lo regaló. O sea que no le gustaba demasiado. A Hitler sí. A Hitler le encantaban los perros, odiaba los gatos, odiaba los caballos, porque decía que era un animal estúpido. Y bueno, odiaba los caballos y le tenía bastante manía a los que montaban a caballo. Y a los que, sí, o sea, a los que llevaban, por ejemplo, los militares, que a veces alguno llevaba espuelas porque era de caballería, aunque la caballería ya en tiempos de Hitler estaba muy reducida, pero cuando siempre le hacía alguna broma, le hacía alguna gracia hiriente acerca de su condición de miembro de la caballería, vale, o referida a los caballos, ¿no? O sea que los detestaba. Pero le gustaban muchísimo los perros. Hitler tuvo un perro, que se sepa, el primero que tuvo fue durante la Primera Guerra Mundial, Fuchsel. Pastores alemanes todos. No, el primero no. El primero era un perro, como diríamos, un chucho, ¿no? Un perro de... Un perro callejero. Sí, un perro que se encontró en una localidad francesa, se la llevó a las trincheras y el perro desapareció y se llevó un verdadero sofoco, ¿eh? Cuando el perro desapareció. Vale. El pobre Fuchsel, no se volvió a saber de él. Luego tuvo un perro, después de la Guerra Mundial, tuvo un perro, un pastor alemán, pero como no le podía mantener porque era pobre, digamos, lo donó a una perrera. Vale. Y unos días después de haberlo dejado en la perrera, recorriendo media ciudad de Viena, se le presentó el perro en la puerta de su destartalada, por otro lado, habitación de su casa. Entonces, eso a Hitler, por la lealtad que aquello representaba, ¿no? como acto de fidelidad a su dueño y tal, le emocionó profundamente y se las compuso para mantenerse con su perro hasta que éste murió. O sea que tenía un gran cariño por los perros. Luego tuvo, que ese sí era un pastor alemán, ¿vale? Y luego a partir de ahí
pues todo lo que tuvo fueron pastores alemanes. El más conocido de ellos es Blondie, que era una perra, pastor alemán, no era alsaciana como a veces se dice, era un pastor alemán. Era una perra que le regaló Martin Bormann en 1941, o sea, ya bien entrada la guerra, y que era también pues una perra muy bonita, muy obediente. La intentó cruzar varias veces, al final lo consiguió, pero ya en los últimos momentos de la guerra. Y era muy curiosa bueno, él siempre que podía aparecía con Blondie, no le importaba que le fotografiaran con ella, se paseaba con ella y en fin, le hacía muchas carantoñas al animal. Y Blondie, sin embargo, estaba muchas veces oculta porque Eva Braun tenía 2 terriers escoceses que se llevaban muy mal con Blondie. Vale. Y entonces, cuando estaba Eva, pues Blondie tenía que quedarse en su habitación. Hitler le tenía que pedir permiso a Eva Braun para poder sacar a Blondie. Hostia. Y cuando estaba Blondie por allí, Eva Braun le pegaba patadas debajo de la mesa. ¿Sí? Sí. Le pegaba patadas y tal porque no le gustaba. Entonces, para que se quejara la perra y tal, y entonces Hitler la viera bajo otra óptica. Y le pegaba patadas, le pisaba, parece ser, la pata, para que tal, y para que ella pudiera tener por allí sus perritos y en fin, y Blondie no molestara. O sea que, ¿Y esto cómo se ha sabido? ¿O cómo? Bueno, pues porque hay testimonios de gente que lo veía. Claro. Toda comunidad humana más o menos Claro. cerrada, o en fin, como podía ser aquella, además durante la guerra, pues lógicamente suceden estas cosas y son habituales y son normales, pero en este caso era, digamos, una lucha por los perros. Curioso. Al final, Blondie fue sacrificada porque se probó en ella el veneno que iba a tomar Hitler al día siguiente, justo el día antes de morir. Bueno, realmente fue el mismo día por la mañana, si no recuerdo mal, el 30 de abril de 1945. Y fue por una razón, fue porque el veneno que tenía Hitler le había sido entregado por el doctor Stumpfegger, que era un doctor de las SS. Luego iremos con la muerte, de todos modos, de cada uno. Vale, simplemente decir esto, y como las SS, como el jefe de las SS le había traicionado contactando con los aliados occidentales, Heinrich Himmler, pues pensó que a lo mejor el veneno que le había dado no era efectivo y demás, y entonces lo probó con el perro.